El discurso de Sangre y Hierro, en alemán Blut und Eisen, pronunciado por Otto von Bismarck el 30 de septiembre de 1862 ante la Cámara de Diputados del Parlamento prusiano en Berlín, es uno de los discursos más célebres de la historia moderna. En él, Bismarck, entonces ministro presidente de Prusia, defendió su política de fortalecimiento militar para poder lograr la unificación alemana, enfatizando que los grandes problemas de esa época no se resolverían no con discursos ni con resoluciones, sino con sangre y hierro. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a detallar todo lo relacionado con este discurso, incluyendo su contexto, su contenido, su impacto, su análisis, obviamente diremos en voz alta el discurso, basado todo esto en fuentes históricas confiables. Y bueno, sin más ni más, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y pues, comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. En 1862, Prusia era una de las potencias más fuertes de los estados alemanes. Pero Alemania, como nación unificada, no existía. El territorio estaba fragmentado en múltiples estados bajo la Confederación Germánica, dominada por Austria. La unificación alemana era un objetivo compartido por liberales y nacionalistas, pero había profundas divisiones sobre cómo poder lograr todo esto. Los liberales abogaron por negociaciones y reformas democráticas, mientras que Bismarck, un conservador pragmático, creía en el uso de la fuerza militar y en la diplomacia. Bismarck fue nombrado ministro presidente de Prusia por el rey Guillermo I en septiembre de 1862, en medio de una crisis política conocida como el conflicto constitucional prusiano. El parlamento, que en ese entonces era dominado por liberales, se negaba a aprobar el presupuesto militar propuesto por el gobierno, que buscaba reformar y fortalecer el ejército prusiano. Entonces, los liberales temían que un ejército mucho más fuerte reforzara el autoritarismo monárquico y limitara las libertades civiles. Bismarck, decidido a imponer la autoridad del rey y a avanzar con sus planes de unificación, asumió el cargo con la misión de poder resolver toda esta crisis. El discurso se pronunció durante una sesión del Comité de Presupuesto de la Cámara de Diputados en un momento en el que Bismarck intentaba justificar las reformas militares y ganar apoyo, o al menos, de ese modo, neutralizar la oposición liberal. Aunque el discurso no logró convencer al Parlamento, que siguió rechazando todo este presupuesto, y que marcó el tono de la política de Bismarck y consolidó su imagen como un líder implacable. El discurso no fue un texto cuidadosamente preparado, sino fue una intervención improvisada durante un debate parlamentario. Bismarck, conocido por su habilidad retórica y su pragmatismo, habló en respuestas a las críticas de los liberales, particularmente del diputado Ludwig von Beck, quien defendía soluciones diplomáticas para los problemas alemanes. La intervención de Bismarck fue breve pero contundente y la frase sangre y hierro se convirtió en el símbolo de su visión política. El discurso fue pronunciado en el Palacio de los Diputados en Berlín ante una audiencia de parlamentarios, muchos de los cuales eran hostiles a Bismarck, y según las crónicas de su época, su tono era firme y desafiante, reflejando su desprecio por lo que consideraba idealismo ingenuo de los liberales. El texto fue registrado por los taquígrafos parlamentarios y publicados por los periódicos del momento. Una versión revisada apareció más tarde en Memorias de Bismarck, en su texto de Pensamientos y Recuerdos, aunque la cita original proviene de los registros contemporáneos. A continuación, vamos a hacer una pequeña pausa para meternos de lleno ya llegando
ya que este discurso es un poco breve, centrado en la necesidad de fortalecer al ejército prusiano y a las críticas de las soluciones diplomáticas y parlamentarias propuestas por los liberales, y pues es necesario que tenga su propio espacio. Vamos a la pausa y de regreso nos metemos de lleno ya con el discurso. Discurso ante el Comité del Presupuesto de la Cámara de Diputados. Otto von Bismarck, 30 de septiembre de 1862. Prusia debe concentrarse en sus fuerzas y mantenerlas listas para el momento favorable, que ya se ha perdido varias veces. Las fronteras de Prusia, según los tratados de Viena, no son favorables para la vida sana del Estado. Las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se decidirán por discursos ni por resoluciones mayoritarias. Eso fue el gran error de 1848 y 1849, sino por el hierro y la sangre. No es mirando a la libertad de Prusia cómo Austria y otros estados alemanes se unirán a nosotros, sino por la fuerza de nuestro poder. Desde la fundación del Reino de Prusia hemos sido grandes en la guerra, y nuestra bandera ha ondeado en honor en muchos campos de batalla. No es con frases vacías ni con promesas de libertad como lograremos nuestro objetivo, sino con la espada en mano. Les pido que aprueben los fondos necesarios para el ejército, no para debilitar a Prusia, sino para hacerla fuerte, para que pueda cumplir su destino histórico de liderar a los pueblos alemanes hacia la unidad. El discurso completo incluye argumentos adicionales sobre la política exterior y la posición de Prusia ante Austria, pero la cita anterior contiene todo el núcleo de la frase con la que empezamos este programa. La versión exacta varía ligeramente según las fuentes, ya que Bismarck revisó sus palabras en publicaciones posteriores. Y bueno, el discurso encapsula la filosofía de la realpolitik de Bismarck, que priorizaba el poder y los intereses nacionales sobre los ideales morales o democráticos, al rechazar los discursos y resoluciones mayoritarias. También Otto von Bismarck critica el liberalismo de 1848, cuando la Revolución Alemana fracasó en unificar el país por medios pacíficos. La frase sangre y hierro nos subraya la necesidad de un ejército fuerte para poder imponer la voluntad de Prusia. Bismarck veía el poder militar como la clave para poder superar las divisiones internas en la Confederación Germánica y así derrotar a Austria, su principal rival. También ataca la creencia liberal de que la unificación podía lograrse mediante negociaciones o instituciones democráticas. Su referencia a los tratados de Viena del año de 1815 nos señala que las fronteras impuestas tras las guerras napoleónicas era un obstáculo para la unidad alemana, que solo podía superarse por la fuerza. También apelaba al orgullo prusiano y al destino histórico de liderar la unificación alemana, un tema recurrente en toda su retórica. Esto resonó con los conservadores y los nacionalistas, pero alineó a los liberales. El discurso es directo, es, ¿cómo decirlo?, casi brutal, reflejando la personalidad de Bismarck. La frase sangre y hierro es memorable por su crudeza y su claridad, diseñada para poder impactar y polarizar. Aunque es breve, su impacto fue duradero debido a toda su audacia. Él no esperaba convencer tampoco a los liberales, que controlaban la Cámara. Su objetivo era justificar la decisión del rey de gobernar sin presupuesto aprobado, recolectando impuestos por decreto, lo que efectivamente también debilitó al Parlamento. El discurso tampoco logró persuadir al Parlamento, que continuó rechazando el presupuesto militar. Sin embargo, Bismarck y Guillermo I ignoraron toda esta oposición y gobernaron sin aprobación parlamentaria.
recaudando fondos para el ejército mediante decretos reales entre 1862 y 1866, y esta acción consolidó el poder del Ejecutivo y marcó un precedente autoritario. La frase "sangre y hierro" generó controversias. Los liberales la vieron como una declaración de militarismo y despotismo, mientras que los conservadores y nacionalistas la celebraron como una muestra de determinación. El fortalecimiento del ejército prusiano también permitió a Bismarck llevar a cabo su plan de unificación. Las victorias de la guerra austro-prusiana y la guerra franco-prusiana culminaron con la proclamación del Imperio Alemán en 1871, con Guillermo I como emperador y Bismarck como canciller. El discurso se convirtió en un símbolo del militarismo prusiano y de la unificación alemana, aunque también alimentó críticas posteriores sobre el autoritarismo del Segundo Reich. La frase "sangre y hierro" fue ampliamente difundida en la prensa europea, consolidando así la imagen de Bismarck como un político implacable. En Alemania se convirtió en un lema de nacionalismo prusiano, mientras que en el extranjero, especialmente en lo que es Francia y Gran Bretaña, reforzó los temores sobre el creciente poder de Prusia. Y actualmente, en el siglo XX, el discurso fue reinterpretado por algunos como un precursor del militarismo alemán que condujo a las guerras mundiales, aunque esta visión simplifica todo el contexto de Bismarck. La expresión "sangre y hierro" entró en el léxico político utilizada para describir políticas basadas en la fuerza y en el pragmatismo, y ha sido citado en contextos tan diversos como lo fue la Guerra Fría y en debates sobre liderazgo autoritario. El discurso está documentado en varias fuentes primarias y secundarias, como por ejemplo los registros parlamentarios prusianos, en las memorias de Bismarck, que incluyen una versión revisada de todo este discurso, aunque es menos espontánea que la original, en la Fordham University, que nos proporciona una traducción al inglés de este extracto clave basada en registros contemporáneos. En Wikisource también lo podemos encontrar, ahí nos ofrece este texto en alemán y en traducciones, aunque con ciertas variantes menores. En obras como Bismarck, The Man and the Statesman de A.J. Taylor y de The Unifications of Germany de Michel Gorman, que analizan el discurso en profundidad. También lo podemos encontrar en Wikipedia y en sitios académicos, artículos sobre Bismarck y la unificación alemana que proporcionan un contexto adicional, aunque también se debe contrastar con fuentes primarias. Y a diferencia de discursos cuidadosamente preparados como los que hemos hablado de Napoleón o los de Bolívar, que los pueden encontrar también aquí en el canal porque lo hicimos hace un par de semanas, el de Otto von Bismarck fue espontáneo, lo que aumenta su autenticidad, pero también nos explica su brevedad y su falta de estructura formal. El discurso refleja la lucha de poder entre la monarquía prusiana y el parlamento liberal, un conflicto que Bismarck resolvió a favor del autoritarismo, sentando un precedente para todo su gobierno. En Francia, este discurso alimentó temores sobre el militarismo prusiano, contribuyendo a la tensión que culminó en la guerra franco-prusiana. En Gran Bretaña, los liberales como Gladstone lo criticaron, mientras que los conservadores admiraban su pragmatismo. Y a diferencia de los discursos motivacionales de líderes como Napoleón o Garibaldi, del cual hablamos la semana pasada, el de Bismarck no buscaba inspirar a las masas, sino justificar una política de Estado ante una élite política. Su impacto, sin embargo, fue igualmente profundo. Y bueno, en conclusión, el discurso de "sangre y hierro" de Otto von Bismarck, pronunciado el 30 de septiembre de 1862, es un hito en la historia de la unificación alemana y un ejemplo paradigmático de su filosofía de la realpolitik. Con su famosa frase, Bismarck rechazó el idealismo liberal y defendió el uso de la fuerza militar para poder resolver los problemas de su tiempo, sentando las bases para la creación del Imperio Alemán en 1871. Y aunque es muy breve
y está pronunciado en un contexto parlamentario, este discurso tuvo un impacto duradero, consolidando la imagen de Bismarck como un líder pragmático y autoritario. Su legado es un poco ambivalente, ya que para algunos representa el triunfo del nacionalismo alemán, para otros más simboliza el auge del militarismo, proporcionándonos los sucesos que vinieron años después. Los voy a dejar a continuación con estos dos colaboradores que tenemos aquí en Crónica Lunares, Luna y Horus, para que nos hablen un poquito sobre este movimiento social que hubo a razón de este discurso. Vale, les mando un abrazo, espero que se encuentren muy bien, espero que se puedan suscribir con nosotros, que nos puedan dejar un like, que nos puedan compartir, pero sobre todo que nos dejen aquí en la cajita de comentarios todas sus inquietudes, todas sus a lo mejor, no sé, sus complementos en relación a este tema del cual estamos abordando el día de hoy. Espero que les guste lo que estamos haciendo, si es así, con estos dos colaboradores que tenemos. Si es así, también déjenos sus comentarios. Si no les gusta, también déjenos sus comentarios. De cualquier modo, estaremos contestando todos y cada uno de ellos. Y pues nada, les mando un abrazo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima semana. Sangre y hierro. Blut y Eisen. Son palabras que resuenan fuerte, ¿verdad? Muchísimo, y vienen de Otto von Bismarck, el famoso canciller de hierro. Sí, y lo curioso es que todavía se mencionan. Hasta en foros de internet, en Reddit, hablando de canciones sobre él y cosas así. Es increíble cómo perduran ciertas figuras y sus lemas. Pues eso vamos a hablar hoy. Queremos meternos a fondo con Bismarck y su Realpolitik. Sobre todo para entender cómo consiguió unificar Alemania, que no era tarea fácil. Para ello nos basamos en análisis históricos, tenemos a Engels, guías como Studismarter, Wikipedia, claro. También artículos académicos, de cielo, webs como Arthistoria. Y esas referencias culturales que decíamos. La idea es, captar qué quería decir realmente con sangre y hierro. Y cómo funcionó su estrategia en esa Europa del siglo XIX, tan compleja. Vale, pues vamos a ello. Primero, un poco de contexto, ¿no? Fundamental. A ver, después de 1815, Alemania era, un puzzle. Más de 30 estados, cientos de territorios, políticamente muy débil. Y con las grandes potencias metiendo baza. Rusia, Francia, Austria. Pero había un sentimiento de unidad que crecía, ¿verdad? No solo idealista, de canciones y tal. No, también por pura necesidad económica. Ahí estaba la unión aduanera, la Zollverein, que ya unía económicamente a muchos estados. Pero faltaba el impulso político. Exacto. Y tras el fracaso de las revoluciones de 1848, había, digamos, 3 caminos teóricos. ¿Cuáles eran? Una revolución popular, como en Italia, pero, los reyes prusianos, los Hohenzoller, no eran los Saboya, no iban a liderar algo así. Entiendo. Otra opción era la hegemonía de Austria, que ya se había intentado y había fracasado. ¿Y la tercera? La unificación bajo el liderazgo de Prusia. Y ahí, justo ahí, es donde entra en escena Bismarck. Y vaya si entra. Ministro presidente de Prusia en 1862. En medio de una crisis tremenda con el Parlamento, con los liberales, por el presupuesto militar. No querían aprobarlo. Y ahí es cuando suelta su famosa frase, ¿no? Justo, el 30 de septiembre de 1862, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento prusiano. ¿Qué dijo exactamente? ¿La frase literal? Dijo algo como: las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se decidirán mediante discursos y mayoría de votos. Que era lo que hacía el Parlamento. Exacto. Sino con hierro y sangre. Blut und Eisen. O sea, un mensaje clarísimo. Clarísimo. No era solo decir, vamos a usar la fuerza bruta. Era afirmar que los objetivos políticos importantes como la unidad alemana, liderada por Prusia, necesitaban acción militar y un poder estatal fuerte, decidido, que estaba por encima de los debates parlamentarios si la situación lo requería. Y parece que ya venía de antes con ideas similares, ¿no? Sí, en 1859 ya había escrito algo parecido, usando en latín, ferro et igni, hierro y fuego. O sea, la idea ya estaba ahí. ¿Y cómo sentó aquello? Imagino que, levantó ampollas. Muchísimas. Los liberales se le echaron encima. Lo acusaron de poner la violencia por encima del derecho. Acuñaron una frase, Gewalt
Vorrecht. La fuerza antes que la ley. Eso es. Pero a Bismarck, digamos que le dio un poco igual. Siguió adelante. ¿Cómo? Si no tenía el presupuesto aprobado. Interpretó la Constitución de una manera muy particular, a favor del rey, del monarca, y financióla de forma militar sin el sí del Parlamento. Pura realpolitik. Pura realpolitik. Política pragmática al máximo, basada en el interés nacional de Prusia y en el poder real, usando la diplomacia cuando convenía y la fuerza militar cuando hacía falta. Sin atarse demasiado a ideologías o a la moral convencional. Exacto. Engels, por ejemplo, lo describió como un hombre de negocios muy astuto, pero con una visión limitada, muy centrada en Prusia. Y esa realpolitik la puso en práctica muy pronto con las guerras de unificación. Sí, fueron como 3 movimientos maestros en un tablero de ajedrez. A ver, cuéntanos. El primero. La guerra contra Dinamarca, en 1864. Ojo, se alió con Austria, su futuro enemigo. Curioso. ¿Para qué? Para quitarle a Dinamarca los ducados de Schleswig y Holstein. Pero la jugada era doble. Ajá. Por un lado, probó al ejército prusiano, que se había modernizado mucho, y por otro, creó deliberadamente la tensión con Austria por la administración de esos territorios. Preparó el terreno para la siguiente guerra. Astuto. ¿Y la segunda? La guerra contra Austria, 2 años después, en 1866. Esta vez se alió con Italia. ¿Y Prusia ganó? De forma aplastante. La batalla de Sadowa, o Königgrätz, fue decisiva. Austria quedó fuera de Alemania. ¿Y se formó algo nuevo? La Confederación Alemana del Norte, ya bajo el control claro de Prusia. Bismarck usó tácticas que algunos llamaron casi revolucionarias, pasando por encima de las viejas legitimidades monárquicas. Y faltaba el último paso. La Guerra Franco-Prusiana, 1870-71. Ahí Bismarck fue un maestro de la manipulación. ¿En qué sentido? Utilizó la percepción de una amenaza francesa, la exageró un poco, para que los estados alemanes del sur, que todavía eran independientes, se unieran a Prusia por miedo a Francia. ¿Y funcionó? Perfectamente. La victoria sobre Francia fue rapidísima. La batalla de Sedan, con la captura del emperador Napoleón III, fue un golpe tremendo. ¿Y la consecuencia final? La anexión de Alsacia y Lorena, territorios que habían sido objeto de disputa durante siglos. Eso tuvo que tener consecuencias. Y la proclamación del Imperio Alemán, el Segundo Reich, el Kaiserreich. Y lo hicieron, para mayor humillación francesa, en el Salón de los Espejos del Palacio Versalles. Vaya simbolismo. Es fascinante cómo esa realpolitik, tan enfocada en el objetivo inmediato, parece ignorar a veces las consecuencias a más largo plazo. Totalmente. Y ahí es donde entra la crítica que mencionábamos de Engels. ¿Qué decía él? Bueno, Engels reconocía la habilidad de Bismarck, su éxito en unificar Alemania, pero criticó durísimamente la anexión de Alsacia y Lorena. ¿Por qué? ¿Qué preveía? Predijo que convertiría a Francia en un enemigo irreconciliable para siempre, y que eso, a la larga, haría que Rusia se convirtiera en el árbitro de Europa, porque tanto Alemania como Francia buscarían su apoyo. Vio que sembraba las semillas de futuros conflictos. Entonces, para ir cerrando, sangre y hierro no fue solo una frase impactante. No, para nada. Fue la filosofía central de su realpolitik. Usar la fuerza militar calculada, el hierro, y estar dispuesto al conflicto, a la sangre, junto con una diplomacia muy astuta y a veces sin escrúpulos. Para conseguir un objetivo político muy concreto, la unificación de Alemania bajo el dominio de Prusia. Y lo hizo superando la oposición interna, la de los liberales, y cambiando radicalmente el mapa y el equilibrio de poder en Europa. Exactamente. La clave de Bismarck quizás fue poner esa fuerza, esa sangre y hierro, al servicio de un objetivo político muy frío, muy calculado y totalmente separado de la moral o las ideas liberales de la época. Un legado complicado, sin duda. Muy complejo. El unificador de Alemania, el maestro de la realpolitik, pero también una figura autoritaria. Su enfoque basado en el poder y el pragmatismo sigue generando debate hoy en día. Y al final, él mismo fue apartado del poder. Sí, lo despidió el joven Kaiser Guillermo II. Se cerró un capítulo, pero su influencia, perdura. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Esa advertencia de Engels sobre Alsacia y Lorena. Sí, da que pensar. ¿Hasta qué punto esa unificación a sangre y hierro, que fue un éxito rotundo a corto plazo para Prusia y Alemania, no llevaba ya dentro, inevitablemente, la semilla de las grandes guerras europeas que vendrían después? Ahí queda la pregunta para seguir dándole vueltas. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale?
Crónica Lunares y Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?